Detienen en territorio guatemalteco a un pandillero salvadoreño buscado por varios delitos en su país. El número de motocicletas que transita por las carreteras aumenta cada año. Le mostramos los departamentos con mayor cantidad de motos. Analizamos a profundidad la situación de los taxistas en Guatemala. ¿Son víctimas o victimarios? El presidente de Ucrania denuncia que las tropas rusas dejaron minas alrededor de la capital Kiev. Ya son las 6 de la tarde en punto y es momento de ampliar uno de nuestros titulares. Es un trabajo especial que realizamos en TN23, especialmente el equipo de Mariana Martínez. Hablamos cómo los taxistas pueden ser víctimas o victimarios, ya que ellos, algunos, se han visto involucrados en distintos hechos delictivos, pero también hay otros conductores que han sido víctimas de asaltos y de extorsión. Robos, asaltos a pasajeros, inclusive cobros de extorsiones son algunas de las denuncias que se han registrado en los primeros meses del año en contra de los taxistas. Se presume que algunos de ellos integren estructuras del crimen organizado, pero no solo debemos de juzgar a este grupo, porque existen conductores respetuosos y que brindan su servicio a los usuarios sin realizar ningún tipo de daño. Nos referimos a taxistas que salen a trabajar con el objetivo de ganar dinero de forma honrada. Sin embargo, también son víctimas de asaltos o de extorsión. Incluso pueden perder su vida si no cumplen con la tarifa que los extorsionistas les imponen. Si bien es cierto, muchas personas utilizan este medio de transporte para movilizarse. Algunos usuarios indican que han sentido temor, pero también han aprendido a superar el miedo ante la necesidad de movilizarse. Sin duda alguna, usted se preguntará, ¿taxistas, víctimas o victimarios? Y es que no negamos que hay taxistas que se ganan la vida honradamente, como el caso de don Roberto. Sin embargo, él vivió una temporada bastante difícil. Él nos comparte cómo estuvo amenazado de muerte por extorsionistas. Amenazada en cada uno de los teléfonos. A través de las redes sociales se ha podido evidenciar que algunos taxistas son víctimas y otros victimarios. Por esa razón, a continuación le presentaremos la historia de Roberto. Lo llamaremos así para guardar la identidad, quien ha sido víctima de extorsión. La verdad que cuando estamos en un sector no le podemos dar específicamente el sector por evitarnos represalias. A nosotros nos fueron a dejar un teléfono, a uno de los compañeros se lo dieron. Luego del teléfono empezaron las amenazas, empezó una negociación. Éramos entre 12 y 14 unidades. Nos estaban pidiendo 175 por unidad. Entonces, pero con esta gente pues ni modo de negociar porque no podíamos quedarse en el ingreso. Entonces al final se negociaron 100 quetzales semanales por cada unidad. Sí, lógicamente a nosotros nos afectó el ingreso porque eso era sí o sí. No estaba la amenaza de que nos iban a empezar a matar uno a uno si no cancelábamos eso. Entonces, lógicamente, dice usted, pues claro, es un poquito complicado porque hay gastos, combustible, gastos de la cuota, la ganancia, alimentos, es algo complicado que estamos todo el día en la calle nosotros, pero tuvimos que ceñirnos un poquito la bolsa para poder cumplir las exigencias de esta gente y poder seguir con nuestro lugar de trabajo. Roberto señaló las palabras con que los extorsionistas exigían el pago semanalmente. Sí, exacto, al haber ya los dos grupos pidiendo esos 1000 quetzales, nosotros pues obviamente no los podíamos cubrir. Y se presentó la denuncia, claro, la autoridad sí procedió, nos ayudó, nos dio seguridad, valga la redundancia, porque estuvieron presentes ahí en el lugar de trabajo. Pero igual tuvimos amenazas de los dos grupos, ya eran llamadas, ya eran amenazas, ya dejaron de utilizar uno de los teléfonos, después nos dieron otro teléfono más, ya eran 2 teléfonos, cada grupo nos amenazaba en cada uno de los teléfonos. Entonces,
pues se tomó la decisión de retirarnos del grupo de trabajo. Porque al final nos enteramos que dentro del grupo de trabajo había 2 personas que estaban trabajando de acuerdo con los mareros. También indicó que realizaron una denuncia. Sin embargo, esto empeoró la situación porque exigieron 1,000 quetzales semanales. Así como le hemos presentado esta historia, existirán más taxistas que han sufrido y han sido víctimas de extorsión. Pero así como hay varios taxistas que son honrados, hay otros que están involucrados en hechos delictivos. Pero ¿qué hacen los propietarios de estas unidades de transporte para evitar que precisamente los conductores de taxis estén involucrados en este tema? A continuación tenemos la respuesta. Y por supuesto estamos también en el contexto de este caso en donde hubo un asalto y aparentemente el conductor del taxi estaba involucrado, pero el propietario no sabía que esta persona estaba cometiendo hechos delictivos y había mencionado que estaba tratando de comunicarse con esta persona. Ahora bien, también estamos abordando este tema porque la mayoría de personas utilizan este tipo de transporte por necesidad, así que le presentamos qué opinan los usuarios en relación al uso de este transporte. Para muchas personas, el movilizarse en un taxi representa varios inconvenientes. Por esa razón, le presentamos algunos testimonios de usuarios. ¿Tú utilizas taxi recién muy usualmente? Sí, de vez en cuando realmente lo utilizo, pues a veces sí da un poco de miedo, pero realmente sí lo utilizo porque a veces la necesidad, ¿verdad?, de los buses con las manifestaciones, entonces es necesario utilizar los taxis. ¿Por qué te da miedo? Pues realmente gracias a Dios nunca me ha pasado nada, pero he escuchado comentarios de compañeras, ¿verdad?, que a veces las han asaltado en esos mismos taxis o hasta a veces el mismo piloto ofensas hacia ellas, que es algo incómodo, ¿verdad? Sí. En el momento que tú abordas un taxi, ¿qué es lo primero que identificas para que te dé más confianza y disfrutar de tu viaje? Pues lo que veo a veces es la placa, ¿verdad? Porque a veces como personas que andan robando no llevan placa, entonces con que lleve placa, entonces la persona, ¿verdad?, que se ve así no tan malandra y pues subo al taxi. Pues la verdad es de que sí, uno ha tenido emergencias donde no tiene a quién acudir o un carro en específico, ¿verdad? Entonces creo que lo que más fácil se le hace a uno es ir a buscar un taxi en la calle, ¿verdad? Otra de las opciones por la que optan algunos usuarios es compartir el recorrido con algún familiar ante el temor de ser víctima de asalto, estando a bordo de un taxi. Antes envío como mi ubicación a tiempo real para que la persona, ¿verdad?, pues la mayoría que se le envío es a mi mamá, entonces para que ella vea dónde voy, ¿verdad?, si ya voy llegando o si agarro otro camino, para que ella pueda avisar a mis hermanos o familiares, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es sentirme segura. Y si yo veo algo anormal o algo así, creo que lo importante es, en este caso, mandarle mi ubicación a alguien para que vea en tiempo real dónde me estoy moviendo, o si yo de verdad no conozco la ruta, pues sí, creo que es algo muy importante que alguien más sepa dónde voy o quién me lleva. Los usuarios que utilizan el servicio de taxi toman algunas medidas de seguridad, esto para evitar cualquier tipo de asalto o de abuso. Y para finalizar con este tema, nuestra compañera Mariana Martínez junto a Héctor García realizaron un especial sobre el recorrido de un conductor de taxi para conocer su día a día. Realizaremos un recorrido con un conductor de taxi, quien lleva 22 años de experiencia de manejar este tipo de vehículos. Recordemos que la mayoría de taxistas son víctimas de asaltos y de extorsión. Conozca esta historia. Mire, en estos 22 años de experiencia que yo tengo, he sufrido asaltos, secuestros, he tenido choques fuertes también, porque es un riesgo que se corre acá. He perdido amigos también del gremio que por alguna u otra razón han fallecido, ¿verdad? Y
son unos riesgos bastante latentes. En lo que son asaltos son lo que más uno se arriesga en este trabajo, porque uno a veces no sabe las personas que se suben, ¿verdad? Y como es un trabajo en el cual se arriesga uno porque le sube a las personas, ¿verdad? No sabe uno a quién sube a veces, ¿verdad? A no ser que sean clientes. Hay lugares a los cuales los taxistas no pueden ingresar por ser catalogados como zonas rojas. Hacerlo pondría en riesgo sus vidas. Mire, los sectores que se tiene prohibido llegar con carreras, Tierra Nueva 2, un sector del Milagro que le llaman la X, La Esperanza, el Mezquital, algunas colonias que son muy peligrosas en Villanueva, Mártir del Pueblo, La Lioto, la zona 18, El Paraíso, las Alamedas, Santa Faz, zona 6 en Jocotales, en Arimani. En Misco, pues hay partes de la zona 1 de Misco que son peligrosas, la comunidad también, la zona 10 de Misco, y varios lugares donde, a no ser extremo, que sea un cliente muy frecuente, que sea un cliente que lo llame a diario uno, pues uno entra, ¿verdad? Aunque hay un lugar que se llama Mártires del Pueblo en el Mezquital, que los clientes, yo tengo un cliente ahí que él se queda en la entrada, no puede entrar uno porque son callejones. Y si entra carro, pues sí se puede dar vuelta y salir, pero el cliente prefiere quedarse ahí porque adentro es un sector muy rojo, que si miran a alguien que no es de ahí, pues de plano lo paran y lo asaltan a uno, incluso hasta matarlo a uno, ¿verdad? Y lo asaltan a uno, incluso hasta matarlo a uno. Y estas han sido algunas experiencias que nos ha compartido un conductor de taxi durante este recorrido. Con imágenes de Héctor García, reportó Mariana Martínez. Y seguimos abordando este tema, pero dándole a conocer cuál es la postura de las autoridades, ya que según estadísticas del Ministerio Público, usuarios fueron víctimas de robo mientras viajaban a bordo de un taxi. En el 2020 se registraron 50 robos a usuarios que utilizan este medio de transporte. Asimismo, pilotos de taxi han sido víctimas de robo y extorsión. Ese mismo año se dieron 129 robos a pilotos de transporte colectivo, mientras que en el 2021 fueron 84 robos a personas que utilizan este transporte, y también en ese mismo año se registraron 127 robos a conductores de taxis. En lo que va del año, las autoridades del Ministerio Público han contabilizado 42 robos a conductores de taxis, pero hay que mencionar que este es el registro que tienen con base en las denuncias que los mismos taxistas y también usuarios de este transporte han realizado. Hay que mencionar que hay algunas personas que son víctimas de estos hechos delictivos que no dan aviso a las autoridades. Y ahora tenemos información de última hora en Chiquimula, ya que el administrador de una gasolinera fue asesinado a balazos. Gracias, compañeros. En estudios centrales de TN23 quiero informarles que un ataque armado se registró en la cabecera departamental de Chiquimula, dejando como saldo un hombre fallecido. Se trata del administrador de una gasolinera ubicada en la ruta que de Chiquimula conduce hacia el municipio de Esquipulas, exactamente en el kilómetro 173. El hombre fue identificado como Jairon Acevedo, originario de Río Blanco, departamento de Izabal. El cuerpo quedó tendido en el interior de la gasolinera luego de recibir varios impactos de bala. Según información de algunos curiosos, el ahora fallecido también formaba parte de la porra La Humilde Mutera, conformada por un grupo de personas que apoyan al Sacachispas, equipo representativo de Chiquimula en el fútbol nacional. A los pocos minutos del ataque se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil a bordo de la unidad Chiquimula 095, así como fiscales del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez.
Y tenemos más información de última hora con nuestro compañero Omar Vázquez, ya que nos mencionaba hace un momento sobre este asesinato en Chiquimula, pero tenemos una actualización de este tema, ya que tras la persecución de los elementos de la Policía Nacional Civil han capturado al presunto responsable de asesinar a este hombre en una gasolinera que se ubica en la altura del kilómetro 172 de la ruta interamericana. Este ya es jurisdicción de Chiquimula, como les mencionábamos. Ahí tiene usted cómo los elementos de la PNC lograron la aprehensión de esta persona. Se puede observar en pantalla que es en un lugar bastante boscoso, pero según lo que han indicado las autoridades es que al momento de escuchar las detonaciones de armas de fuego, ellos llegaron hasta el lugar, tomando en cuenta que al ser una gasolinera se deben tener distintas cámaras de vigilancia. Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil tendrán que verificar si en las imágenes es esta persona específicamente el responsable del asesinato. Él ya está siendo trasladado a un juzgado correspondiente, en donde le tendrán que realizar una serie de exámenes, por ejemplo, para determinar si en las últimas horas ha disparado un arma de fuego y también si en algún momento tiene alguna relación con el encargado de esta gasolinera, ya que probablemente pudo haber sido un caso de ajuste de cuentas o bien de extorsión. Todas estas aristas las autoridades tendrán que investigar, pero ha sido la rápida acción de la Policía Nacional Civil. Esta persona que usted tiene en su pantalla aparentemente es el responsable de darle muerte al encargado de esta gasolinera en Chiquimula. Y tenemos más información que está ocurriendo en los departamentos, justamente en Santa Rosa. Y vea usted este video que ha llegado a nuestra sala de redacción y se da a conocer cómo unas personas estaban trabajando en ese lugar. Son empleados de una empresa de cable que fueron atropellados por un motociclista que estaba descontrolado en Santa Rosa. Justamente una de estas personas estaba utilizando la escalera cuando pasó este motociclista y ahí ve usted cómo atropelló a uno de los trabajadores y segundos después otra persona cayó rápidamente de la escalera. A simple vista se puede observar que realmente el impacto y esta caída no fue tan grave porque todos se levantaron, pero por supuesto hay que indicar que el motociclista estaba viajando a excesiva velocidad. Obviamente tuvieron que llegar los socorristas para poder atender a estas personas y estas imágenes ya nos ha confirmado producción que ocurrieron ayer, así que las autoridades tuvieron que haber llegado hasta ese lugar, tanto la PNC como la PMT, para verificar, por ejemplo, que este motociclista no estuviera conduciendo en estado de ebriedad y también deducir responsabilidades, especialmente si en algún momento alguna de las personas resultó lesionada, porque de momento o a simple vista se observa que al momento de haber resultado atropellado este hombre y la caída de la otra persona se levantaron rápidamente, pero fue también por el tema de la adrenalina. Sin embargo, más adelante pudieron haber presentado algún tema de complicación de salud. Ahí tiene usted en pantalla nuevamente este video, que por cierto también ya se ha hecho viral a través de las redes sociales y da muchísimo de qué hablar, especialmente por el comportamiento de este motociclista que viajaba a excesiva velocidad. Pero fue un accidente de tránsito que ocurrió en tan solo segundos. Nuevamente hablamos que afortunadamente no hay víctimas mortales, pero sí se llevaron tremendo susto estos empleados de cable al momento de estar involucrados en esta emergencia. Incluso dos hombres que se encontraban justo enfrente, que vieron el accidente de tránsito, se acercaron a ayudar. Afortunadamente también vemos cómo no se fueron a los golpes, porque muchas veces cuando ocurren este tipo de emergencias hay personas que no son pacientes del todo o no tienen una escucha activa, así que deciden irse a los golpes. Acá tuvieron que haber llegado las autoridades, como les mencionaba hace un momento, para poder deducir las responsabilidades. Y en más información, este fin de semana diversos accidentes se han generado en Chiquimula.
Un hombre perdió el control de su motocicleta y cayó aparatosamente en la carretera de terracería que conduce de la cabecera departamental de Chiquimula hacia la comunidad de Hacienda El Santo. Bomberos voluntarios de la 39 compañía atendieron la emergencia. Seguimos camino hacia Hacienda El Santo, donde ocurrió un accidente. Al llegar al lugar, pues nos indicó el paciente, verdad, que iba en su motocicleta y que por el terreno, verdad, que es un poco mal ahí, se le reparó un poco la moto y se cayó, ¿verdad? Presentaba posible fractura en lo que es el hombro derecho e indicó también que le dolía el codo del brazo izquierdo. Se identificó con el nombre de Brian Portillo Vélez, de 20 años. Dijo que vive ahí en la Hacienda del Santo. Mientras tanto, en el camino antiguo que de Chiquimula conduce al municipio de San José La Arada, una mujer volcó aparatosamente en su vehículo tipo camionetilla. Aunque los daños fueron cuantiosos en la estructura del vehículo, afortunadamente la conductora, quien pidió no ser identificada, salió ilesa, por lo que no fue necesario trasladarla a un centro asistencial. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Y es que hay que mencionar que en estos últimos días los socorristas han indicado que ha habido un incremento de accidentes de tránsito y también de distintas emergencias, y esto podría incrementar durante los próximos días. Justamente la madrugada de este sábado, socorristas de bomberos voluntarios fueron alertados sobre un hecho ocurrido en el kilómetro 9 de la carretera a Mushbal, esto es en Santa Catarina Pinula. En el lugar fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años que estaba en la cuneta de la carretera. Los socorristas dieron aviso a las autoridades del Ministerio Público, quienes posteriormente llegaron al lugar a realizar las diligencias correspondientes. Y seguimos hablando de hechos delictivos, pero también cómo las fuerzas de seguridad han actuado, ya que la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un pandillero salvadoreño que era buscado por varios delitos que cometió en su país. Se trata del salvadoreño Eric Florentino Castro Vázquez, de 41 años, quien era buscado por posesión y tenencia. Además, tenía una orden de captura y había sido decretado como rebelde desde febrero del 2016. También era señalado de delitos como contrabando de mercadería y extorsión. Dicho individuo se camuflajeaba como repartidor de pizza para pasar desapercibido, ya que según información se presume que tenía vínculos con clicas de la Mara Salvatrucha, que delinquen en el municipio de Candelaria, de la Frontera, en el departamento de Santa Ana, por lo que será conducido a la delegación de la migración de San Cristóbal y luego expulsado del país para entregarlo a las autoridades salvadoreñas. Y seguimos con datos de última hora, accidentes de tránsito que a diario y en todo momento se registran en nuestro país, y este ha ocurrido en la Ruta Nacional 14, justo a la altura del kilómetro 68. Esto ya es Pastores y es información que aún se encuentra en desarrollo. Mucha precaución porque este es el ambiente que se mantiene para las personas especialmente que van de Pastores a Escuintla. Un hombre resultó gravemente herido, fueron los bomberos voluntarios y también los bomberos municipales departamentales que estuvieron laborando en ese lugar, y vea usted en pantalla el fuerte accidente de tránsito que se registró en ese lugar. Como Luis Gómez fue identificado el conductor afectado, quien chocó con el conductor de un tráiler. Socorristas utilizaron la quijada de la vida para poder extraer al piloto. Posteriormente lo trasladaron al Hospital Pedro de Betancourt de la Antigua Guatemala y estaba siendo trasladado en un estado sumamente delicado. Aún no se tiene conocimiento de qué fue lo que ocurrió en el lugar, pero sí, el conductor de este vehículo liviano chocó en la parte trasera con el tráiler. Pudo haber sido exceso de velocidad, descontrol al volante, y tome en cuenta que las autoridades están realizando todas las diligencias correspondientes en ese sector. Ahí tiene usted en pantalla las ambulancias que fueron utilizadas, incluso los elementos de la Policía Municipal de Tránsito tuvieron que apoyar a
para los socorristas para poder trasladar a esta persona mientras le estaban brindando todos los servicios médicos necesarios para poder estabilizarlo. Pero vea usted cómo quedó este vehículo liviano. Prácticamente me atrevería a decir que sería una pérdida total. No se tiene conocimiento si este conductor estaba viajando solo, porque solamente se habla de una persona herida que era el conductor, pero probablemente estaba viajando con otras personas, que sería muy importante también mencionar si resultaron o no ilesas, pero este ha sido el trabajo que tuvieron los socorristas. De momento, tanto la Policía Nacional Civil como la PMT se mantienen en el área para poder resguardar esta escena, porque aunque no hubo personas que resultaron fallecidas, que resultaron muertas, sí debe haber una deducción de responsabilidad para saber qué fue exactamente lo que ocurrió en el lugar. Pero si usted desea trasladarse y circular por la Ruta Nacional 14 de Pastores a Escuintla, tome en cuenta que el kilómetro 68 se encuentra bastante cargado de tránsito vehicular. Con estas imágenes es momento de hacer una pausa. Ahora información en desarrollo, nos enlazamos en directo con nuestro compañero Hugo Morales, ya que nos tiene más información sobre lo que ya le habíamos adelantado del asesinato del encargado de una gasolinera en Chiquimula, ya que las autoridades han logrado la captura de una persona. Pero Hugo, también aprovechando que te encuentras por el anillo periférico, queremos saber cómo se encuentra la carga vehicular, así que adelante con tu reporte. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches amigos televidentes. Diferentes acciones de Policía Nacional Civil destacan 3 operativos. Uno de estos es la detención de un hombre en el kilómetro 172 de Ruta Interamericana, jurisdicción de Chiquimula, por haber atacado con arma de fuego y provocado la muerte a un trabajador de una gasolinera. La rápida acción de Policía Nacional Civil y las características dadas por algunas personas sobre el responsable dan como cuenta la detención de este sospechoso, quien ya fue puesto a disposición de los tribunales de justicia. En el departamento de Zacapa también se detiene a un hombre de 27 años de edad por la aportación ilegal de un rifle con 15 municiones útiles. Al momento de preguntarle o de que entregara los documentos para la aportación ilegal de arma de fuego, no los tenía y no pudo dar una respuesta sobre por qué no portaba la documentación respectiva para portar armas de fuego, por lo cual fue consignado ante juez competente. Y en el tema de los migrantes, Policía Nacional Civil ha reportado la detención de 12 migrantes de nacionalidad haití, quienes fueron interceptados al momento que tenían la intención de ingresar a Guatemala de manera ilegal, violentando los protocolos por el COVID-19, por lo cual fueron detenidos y puestos a disposición del Instituto Guatemalteco de Migración para que sean entregados a su país de origen. Importante mencionar, compañeros, que en el tema de migración y el paso por Guatemala, tomando en consideración la anulación que hizo Estados Unidos sobre un acuerdo de número 42, el cual daba como resultado la expulsión express de personas migrantes por el COVID-19. Esta fue anulada hace algunos días, por lo cual el incremento de migrantes hacia Estados Unidos podría estar aumentando en las próximas semanas, y todo eso tiene como consecuencia las caravanas de decenas y de cientos de personas por nuestro país, por lo cual las autoridades se podrían estar preparando para poder evitar este río de personas hacia el suelo norteamericano. Y respecto al tema de tráfico vehicular, ubicados sobre el anillo periférico, zona 7 de la ciudad capital, un tráfico bastante fluido con dirección hacia el centro de la ciudad, como se puede observar en este momento en pantalla, imágenes captadas por el camarógrafo Eduardo Coco, donde podemos observar vehículos pequeños, algunos grandes también, que van con dirección hacia el centro histórico, zona 6, zona 2 y zona 1 de la ciudad capital. Un tráfico bastante fluido que hemos observado este día sábado en la ciudad capital, en las diferentes zonas, zona 11, zona 7, zona 9, zona 10, zona 6 y zona 2. Ninguna complicación, únicamente un tráfico vehicular que se originó en la zona 7, Calzada San Juan, pero esto fue motivado por el fallecimiento de una mujer al momento de ser atropellada por un vehículo particular
color gris. Entonces esto vino a provocar tráfico vehicular lento porque las personas pasaban tomando fotografías o tomaban un video y estaba cerrado uno de los carriles, pero esto ya fue atendido por el Ministerio Público y la Policía Municipal de Mixco. Entonces esta ruta ya quedó habilitada en la calzada San Juan y en el anillo periférico, como les indico, tráfico fluido hacia el centro de la ciudad y de la misma manera en el otro carril hacia lo que sería buscando la Universidad San Carlos de Guatemala o bien la calzada Roosevelt, ruta interamericana, tráfico fluido este sábado tarde-noche, 2 de abril de este 2022. Tomando en consideración, compañeros, que esta situación podría cambiar en los próximos días, porque recordemos que dentro de 15 días estaríamos en lo que es la Semana Santa, entonces el tráfico vehicular estará aumentando en el centro de la ciudad y las carreteras de nuestro país. De momento, tome sus precauciones al momento de salir con la familia hacia cualquier lugar en la ciudad capital. Soy Hugo Morales, regreso al estudio. Muchas gracias, Hugo Morales, por trasladarnos esta información. Ahí tenía usted entonces un resumen sobre las acciones que están realizando las autoridades de la Policía Nacional Civil en Chiquimula, en Zacapa, que tienen que ver con asesinatos, la migración irregular, pero también el periodista Morales nos informaba sobre cómo se encuentra el tránsito vehicular, la carga sobre el anillo periférico, y de momento todo está bastante despejado, pero tome en cuenta que desde ya las autoridades habían anunciado que continuarán con los operativos para verificar que no hayan personas conduciendo excesivamente velocidad y tampoco en estado de ebriedad para que no estén involucrados en accidentes de tránsito. Así que este es el panorama que se tiene a esta hora, 6 de la tarde con 35 minutos. Podría complicarse un poco más el tránsito vehicular en los próximos minutos, pero de momento está fluido. Y ahora tenemos información desde tribunales, porque según el organismo judicial, en 9 meses quedarán construidas las primeras sedes jurisdiccionales con el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Los diputados al Congreso de la República en el 2020 aprobaron un préstamo de $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Dicho préstamo es exclusivo para instituciones de los sectores seguridad y justicia. Las autoridades del organismo judicial tienen previsto que a finales del último trimestre de este 2022 reciban la construcción de las nuevas sedes jurisdiccionales de paz en Chiquimula y Santa Rosa. Con la puesta de la primera piedra en los juzgados allá en Casillas, Santa Rosa, asimismo en Ipala, Chiquimula. Esto trae beneficios a los lugares donde se van a realizar los juzgados de paz, porque estamos hablando de que se acerca la justicia a la población guatemalteca, se genera desarrollo, ya que genera certeza jurídica. El organismo judicial recibió $85 millones del préstamo para la implementación de 34 nuevos proyectos. De estos, 22 serán nuevos juzgados, gradas de emergencia en la Torre Tribunales y un nuevo complejo judicial en la Zona 1. Es la construcción de 22 juzgados de paz. Asimismo, se estarán construyendo 2 complejos judiciales en Villanueva, en Malacatán. Asimismo, se estará ampliando el complejo judicial allá en Morales y Zabal. Se tiene también previsto el módulo de gradas de emergencia acá en Torre de Tribunales, como la construcción de 3 almacenes judiciales. Construcción de oficinas administrativas en la zona 1, acá en la 20 calle, así como... Según el vocero judicial Freddy Calderón, hay 3 unidades supervisoras, una del Banco Centroamericano de Integración Económica, del organismo judicial y de las empresas ejecutoras de los proyectos. Dichas unidades ejecutoras velarán por el uso adecuado de los $85 millones que recibió la institución. Y en más información nacional, tome en cuenta que el incremento del precio del combustible ha obligado a distintos guatemaltecos a adquirir una motocicleta, y según las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, los motociclistas conforman el 44% del parque vehicular. El vehículo de 2 ruedas continúa siendo una alternativa debido al alza en el precio de los combustibles y el gasto que puede representar un automóvil. El registro fiscal de vehículos de SAT señala que a febrero de este año el parque vehicular es de 4.532.000
468 vehículos y de esa cantidad, 1.996.690 son motos, lo que representa que poco más del 44% del parque vehicular son vehículos de 2 ruedas. Por aparte, en febrero de este año se registró la incorporación de 19.004 vehículos de este tipo, es decir, que cada día se sumaron a las calles y avenidas 678 motocicletas. Los 5 departamentos con la mayor cantidad de motos son Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos y Huehuetenango. Mientras tanto, en 2021 se sumaron al parque vehicular 227.580 motocicletas. En tanto, conductores de vehículos piratas han incrementado el valor del pasaje aprovechando la necesidad de los usuarios. Es por ello que las autoridades de la PDH ya han recibido una serie de denuncias, las que están siendo tomadas en cuenta para poder sancionar a estos conductores. Durante la pandemia del COVID-19 surgieron nuevos métodos o transportes para movilizarse los guatemaltecos de un punto a otro. Además de los taxis rotativos, se habla de vehículos particulares, los cuales se han brindado en este caso el servicio en colonias o sectores en donde hay mayor afluencia de personas. Sin embargo, esto hay que recalcarlo, hay que mencionarlo, de que este tipo de conductores están aprovechando la necesidad del guatemalteco ante cobros excesivos por recorridos cortos. Además de esto, estos vehículos muchas veces van sobrecargados y los conductores a excesiva velocidad. En cuanto a esta situación, estas denuncias que se han manifestado ya ante la PDH. Pues ya han habido más denuncias, ahora más quejas también de guatemaltecos donde indican que los mal llamados, digamos, taxis pirata o no autorizados, vehículos particulares, que ya se han hecho algunas indagaciones, están manejados por ex pilotos de buses rojos en algunos de los casos, y otras personas que han buscado el autoempleo, pues han cobrado también 5 quetzales más. Estaban cobrando 10 quetzales por tramos cortos, hoy están cobrando hasta 15 quetzales por persona en los taxis llamados colectivos. Y esto ha impactado también de otra manera pues, la economía de los guatemaltecos, que ante la insuficiencia de transporte colectivo han tenido que usar ese tipo de vehículos para poderse movilizar. Vale la pena mencionar que son servicios no autorizados en este caso, que no brindan ni siquiera ningún comprobante al consumidor, ¿verdad? Son servicios no autorizados, se ha estado indicando, se tuvo una reunión cabalmente el día de ayer con autoridades municipales, en donde se ha indicado que van a realizar algún tipo de acciones para regular ese tipo de servicio, que le garantice al guatemalteco que estén registrados, porque es competencia desleal también, en alguna medida para los taxis que sí pagan su tarjetón, que pagan sus impuestos, versus los taxis de ese tipo de vehículos que no garantizan ni siquiera la seguridad de los guatemaltecos y guatemaltecas principalmente, en donde ha habido algún tipo de información también de incluso violaciones dentro de ese tipo de vehículos, malos tratos, entre ellos mismos se compiten las rutas y han estado insultándose incluso en algunos vehículos de otro a otro, agrediéndose verbal y físicamente, que esto podría detonar en algún tipo de problema también para la población guatemalteca. Importante la denuncia a la PDH en este caso para el seguimiento de ese tipo precisamente de información que se brinda por parte de guatemaltecos. Recuerde, excesiva velocidad, exceso en el cobro, el pasaje que efectúan estos vehículos particulares no autorizados. Además de esto también hay reporte y denuncia, hay que mencionarlo, de personas, en este caso usuarias o pasajeros, que muchas veces han sido víctimas de abuso por parte de estos conductores de vehículos particulares que prestan el servicio principalmente en zonas populares o colonias de barrio, así mismo como áreas donde hay alta afluencia de consumidores, en este caso de usuarios del transporte colectivo, en este caso los vehículos particulares. Y en otro tipo de información nacional, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Comas, se refirió a los avances que se han tenido para poder aprobar la ley de donación de órganos en el Congreso de la República. En la Comisión de Salud del organismo legislativo se discuten las reformas a la ley de donación de órganos, la cual permitirá realizar trasplantes que mejorarán la calidad de vida de los guatemaltecos que lo necesiten. El ministro de Salud se refirió a los avances que se han tenido al respecto. La Ley Nacional de Trasplantes, que también, como ustedes saben, requería de algunas enmiendas. Entonces el objetivo para nosotros es también que estas leyes, por lo menos desde la parte técnica del Ministerio y de todas las entidades que están participando, son tan importantes para este país. Contar con una Ley Nacional de Trasplantes que al final nos dé la oportunidad de trasplantar más gentes. Eso es importantísimo, entonces no podemos fallar. Por eso el trabajo técnico a veces lleva un poquito más de tiempo, pero la posibilidad
de sacarlas adelante es muy grande. Las enmiendas que se realizan a la normativa son de carácter técnico para no tener atrasos al momento de autorizar un trasplante y garantizar de esta forma la salud del paciente que recibe la donación del órgano. Y en otro tipo de información, autoridades del Hospital Roosevelt inauguraron el área de resonancia magnética, el cual cuenta con equipo de última tecnología y valorado en más de 14 millones de quetzales. El director ejecutivo del Hospital Roosevelt, doctor Marco Antonio Barrientos, junto al equipo multidisciplinario del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, inauguraron el área de resonancia magnética del centro asistencial. Este equipo será de beneficio para los pacientes que se encuentran internados en la institución. Tenemos una resonancia magnética para la población que asiste a este hospital. Nuestra intención era poderle brindar la mejor atención al paciente. Son estudios muy onerosos en la calle y aún con la ayuda de las compañeras de trabajo social, las personas que requieren un estudio de estos deben cancelar 968 quetzales en una institución particular. Entonces, la intención era adquirir este equipo de última tecnología para poder apoyar a nuestra población. Ya hoy le entregamos las llaves a la doctora María Fonseca de Chacón, que es la jefa del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, para que se empiece ya a hacer estudios en los pacientes que asisten a la institución. ¿A quién le haremos estudios? A todo aquel paciente que esté ingresado, que los médicos la requieran, pacientes, algunos de consulta externa. Vamos a ser muy cuidadosos en qué estudio le piden, si está justificado o no dicho estudio. La inversión fue de 14 millones de quetzales, que incluye el equipo, infraestructura con todas las especificaciones en donde se encuentra ubicada, mantenimiento preventivo y correctivo. El personal a cargo de esta área inició un proceso de capacitación. Y la primera mujer indígena que fungió como diputada en el Congreso de la República se refirió a los logros que ha obtenido durante 35 años en el organismo legislativo. Ana María Xuya Kushil fue la primera congresista mujer indígena en ser elegida en 1986, durante la primera legislatura del periodo democrático, quien dio detalles de cuáles fueron sus logros durante esa época, lo que abrió paso a los pueblos indígenas en las instituciones del Estado. De verdad se hizo una reforma administrativa al Estado. El Estado lo recibimos así en forma administrativa pequeña, muy reducida, pero la necesidad de los pueblos era grande. Habíamos salido de un confrontamiento interno, entonces toda la gente se sintió liberada emocionalmente y en eso trabajamos bastante para que las leyes también llegaran a esa población. Se hicieron muchas obras, ahí sí que se llegó el agua, la luz, el camino hacia las comunidades más pequeñas, al menos en lo que se pudo hacer. Cuando nos fuimos sabíamos que no habíamos hecho todo, pero que habíamos iniciado una reforma a nuestras comunidades, principalmente que habían estado olvidadas por tanto tiempo. Xuya Kushil fungió como diputada del departamento de Tecpan, Chimaltenango, del periodo de esta primera legislatura, la cual abarcó 5 años y que abrió brechas para las instituciones del Estado. Por otra parte, encargados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social presentaron la estrategia de reclutamiento que iniciará para aprovechar 11.500 visas temporales H-2B que fueron anunciadas por Estados Unidos y que se están reservando para la población de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití. Es buscar que haya empleadores en Estados Unidos, motivar que contraten guatemaltecos para que todas esas visas que se ponen a disposición para empleadores guatemaltecos y que son tramitadas posteriormente por la embajada y autorizadas por la embajada de Estados Unidos en Guatemala puedan ser ocupadas por ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas que quieran ir a trabajar para allá. Hemos puesto una especial atención en dar a conocer el programa para que esas visas puedan ser aprovechadas al máximo. También es necesario aprovechar la oportunidad para informar que de ahora en adelante las reclutadoras que también en lo privado en Guatemala deseen hacer procesos de reclutamiento tienen que estar registradas en el Ministerio
a efecto de dar más seguridad jurídica para que las personas que usan sus servicios sepan que no pueden cobrarles por ellos. A través de las redes sociales del Ministerio de Trabajo se darán a conocer las plazas que necesiten llenar empresas estadounidenses. Estas oportunidades se abren para los guatemaltecos, a quienes instamos que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque los puestos de trabajo que los empleadores en Estados Unidos pongan a disposición a través de del Ministerio, pues serán publicados en nuestras redes sociales y en la página web del Ministerio de Trabajo. Entonces, para que nos sigan. Y como ustedes saben, TN23 tenemos toda la información relacionada a esta Cuaresma y Semana Santa 2022. Este fin de semana, niños y niñas podrán participar en la velación de las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria. Durante este fin de semana se llevará a cabo la velación infantil de las réplicas de Jesús Nazareno Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria. Dentro de las actividades intramuros planificadas se encuentra la proyección de leyendas en torno a la imagen consagrada de Cristo Rey. También charlas catequéticas, eucaristías y un concierto de marchas fúnebres planificado para el domingo 3 de abril a las 16 horas. Para los pequeños devotos se ha pedido una uniformidad, en los niños la túnica tradicional de Jueves Santo y en las niñas vestimenta color blanco, aparte de llevar alcohol en gel y la mascarilla colocada de manera correcta. Ellos y sus padres podrán permanecer un momento de guardia frente a la imagen y posterior a ello salir del templo para mantener el aforo. Y es que definitivamente hay imágenes que están en el imaginario de los guatemaltecos desde hace cientos de años. Una de ellas es la imagen del Señor sepultado, y esto también ha creado una mística en torno a su origen y también hechos insólitos a las que figura. Fray Francisco Jiménez dijo que el Cristo de Santo Domingo fue esculpido con tanto amor, con tanta dulzura y con tanto espíritu que lo menos que se le puede llamar es Cristo del Amor. A partir de este apelativo surgen varias leyendas, relatos y acontecimientos en las que el Señor sepultado figura, pues cuentan que llegó del mar tras un naufragio de las pertenencias de la reina Catalina de Aragón. Y entre todo lo que ella llevaba iba una caja conteniendo la imagen del Señor sepultado. Una tormenta atacó los barcos y algunos de ellos se hundieron. Entre ellos el que llevaba al Señor sepultado, que por alguna razón misteriosa vino a parar a las playas de Trujillo, actualmente en Honduras. Por ser Guatemala la sede de la Capitanía del Reino, todo lo que se encontraba se vino para acá. Y según cuenta la leyenda, que en el puerto Bodegas, hoy llamado en Izabal, hoy llamado El Estado, ahí se encontró que al abrir la caja más grande el Señor sepultado estaba dentro, y lo trajeron a la capital del Reino de Guatemala, en donde hubo gran algarabía y repique de campanas. También se dice que la noche del 14 de septiembre de 1821, un día antes de la independencia, los próceres estuvieron en la capilla del Señor en oración para pedir su intercesión en lo que estaba por ocurrir. De aquella vela ya transcurrieron 200 años. Y se dice que Manuel Estrada Cabrera prácticamente obligaba a la procesión a llegar a La Palmita. Se creía que era La Palmita en la zona 5, como actualmente se conoce. Sin embargo, pues en ese tiempo no existía el puente que une la zona 1 con la zona 5, y la confusión se daba por el nombre. La residencia La Palma de Manuel Estrada Cabrera, que era su casa de habitación, ahí pasaba la procesión en la 12 calle y Séptima Avenida, donde actualmente se encuentra el Arco de Correos. Precisamente ahí pasaba la procesión el Viernes Santo, y en 1908, con la conjura que hubo para asesinarlo, él prohibió que a partir de ese año, o al menos ese año, no pasara frente a su residencia. Respecto a su cortejo de Viernes Santo, el santo entierro más antiguo de América, existían algunas disposiciones eclesiásticas que prohibían que cualquier otro cortejo procesional saliera mientras el de Santo Domingo estuviera en las calles, lo que da pie a otro relato de años recientes, como el de 2002, cuando dicen que el Señor no quiso utilizar una túnica en particular. Era una túnica color bugambilia que en el frente tiene bordados los escudos antiguo y actual de la hermandad.
Como todos saben, el miércoles santo se trasladan las andas y el Señor sepultado es colocado en la urna. Y sin embargo, esa noche de miércoles, madrugada de jueves, la túnica se le colocó al Señor, pero por alguna razón no le quedó bien. Algunas veces jalaba de los hombros, otras veces la parte delantera le quedaba muy larga, la siguiente muy corta, el cíngulo no le ceñía bien, le quedaba con muchos pliegues que no tenía. Total es de que después de horas de intentar colocársela y ante la premura del tiempo, porque tenían que dejar ya todo listo para el viernes, se decidió por sugerencia del prior de esa época colocarle un traje, un hábito dominico. La peculiaridad de sus manos al posar una arriba y otra hacia abajo ha dado paso a cientos de comentarios como que era un error cometido por su escultor, que son dos manos izquierdas o que eran colocadas intencionalmente para de esta forma dar sentido a la frase con una da y con otra recibe, haciendo alusión a que con una mano recibe las penas de sus devotos y con la otra entrega bendiciones. El respeto a sus enseres también existe, pues se dice que en la década de los 70s, durante la madrugada de Viernes Santo, previo a que la imagen fuera reposada en su urna, un militar que era parte de la comisión de adorno se metió a la misma y exclamó: «Ve, va bien cómodo». 8 días después murió durante un enfrentamiento armado y se dice que en su lecho de muerte pedía perdón por lo que había hecho para no ser condenado a permanecer vagando en la eternidad, tal como le pasó a Sixto Pérez, el jefe de la policía en el tiempo de Justo Rufino Barrios. Sixto Pérez conducía un landó, un carruaje de aquellos de caballos, en compañía de algunas otras personas. Cuando vio salir la procesión, en su furia aceleró el paso del landó, del carruaje, y atropelló prácticamente a los asistentes a la procesión que devotamente estaban viendo el paso de la misma. Según cuentan, hubo heridos e incluso hasta muertos. Cuando Sixto Pérez se dio cuenta de lo que había hecho, intentó salir huyendo y fue atrapado horas más tarde. Fue encarcelado y cuentan que ahora las madrugadas, las noches de Viernes Santo, las madrugadas de Sábado Santo, se escucha el lamento de Sixto Pérez al darse cuenta de la acción que había tomado, que no era para nada buena. Entonces dicen que el fantasma de Sixto Pérez aún ronda los alrededores de Santo Domingo. Perdida en el tiempo está una vieja leyenda que nos cuenta que el turno de honor salida estaba intentando levantar el anda del señor sepultado, pero era imposible por su peso. Al ver la situación y ya habiéndolo intentado todo, los integrantes de la hermandad consultaron si dentro de los cargadores estaba alguien que no se había confesado. Con pena, un cargador dio un paso al frente y fue retirado de las filas. Inmediatamente las andas pudieron ser llevadas en hombros. Y así empezó el santo entierro más antiguo de la época, cuando las jacarandas florecen, con la edición de Romeo Sandoval, Alejandro Esquite.